¿Van a sacar toda esta agua?, preguntó Alec, entrando con torpeza al sótano inundado. El agua le llegaba justo debajo de las rodillas. No lo sé, respondí. ¿No están renovando el lugar? No lo creo, dije. Solo les interesa el mural. Pues vamos a necesitar que esté seco, gruñó Alec. No se puede correr electricidad aquí así, y vamos a necesitarla para el equipo de imagen. Sí, asentí. Además, Dios sabe qué hay en esta agua. Algunos de estos túneles deben conectar con las catacumbas. No hablas en serio, exclamó, moviendo la linterna de una pared a otra. ¿Hay cuerpos aquí abajo? Es una iglesia, dije. Aquí enterraban gente. No recientemente, pero sí, tiene catacumbas. No te preocupes, no están apilados como leña en algún cuarto. Hay rejas y cosas para evitar que los profanen. Alec apuntó su luz al agua que le rodeaba los pies y frunció el ceño. Era de un color marrón viejo. No sé cómo esperan que trabajemos en estas condiciones. Por lo que están pagando, yo trabajaría con el agua hasta la cintura en el Támesis, le dije. La última pintura de ese tipo se vendió por 7 millones. ¿Sabes lo emocionada que estaba la iglesia cuando descubrieron que él había estado aquí en los 70? Lo que sea que pintó en esas paredes, lo acusaron de vandalismo en su momento. Pero ahora que hay dinero de por medio, quieren que lo que hizo sea restaurado, embalado y vendido. Alec resopló. ¿Dónde está esa maldita cosa? Me detuvo un momento para orientarme. ¡Por aquí abajo! Le hice una seña y nos adentramos más en el sótano. Lo guié por una mezcla extraña de habitaciones amplias y túneles incómodos tallados directamente en la roca, algunos tan bajos que había que agacharse para pasar. Muchas de las salas que cruzamos tenían cajas viejas. Una tenía muebles cubiertos con sábanas que alguna vez fueron blancas, ahora mohosas y manchadas. Otra tenía un piano antiguo, con la tapa aún levantada. Por suerte no estaba lejos, unos minutos a lo mucho. Cuando encontramos la puerta, ambos empujamos con el hombro hasta abrirla. El agua acumulada salió a la altura de la cintura y casi nos arrastró. ¡Ah! ¡Apesta horrible!, gritó Alec por encima del rugido del agua. Pero lo ignoré. Cuando fue seguro entrar, lo hicimos. Y fue como si nuestras linternas se apagaran un poco, como si el aire se volviera más frío. Una sensación clara de que habíamos cruzado un umbral. Era una sala larga y vacía, donde el único sonido era el goteo del agua en algún punto lejano. Estuve a punto de decir que nos habíamos equivocado de camino, pero entonces vi que una de las paredes estaba pintada de negro. Había algo extraño en ella. Solo cuando dejabas que el ojo se quedara quieto, podías ver las pinceladas. Ninguna más gruesa que un pulgar. Cubrían cada centímetro y atrapaban la luz tenue de nuestras linternas, brillando con destellos iridiscentes, imposibles de enfocar. Cuando más miraba, más profundidad encontraba en esa obra. La textura era impresionante, como si estuvieras en lo alto, mirando un océano inmerso sin interrupciones. Olas agitadas, hechas de agua negra y viscosa. ¿Y el color? Lo más parecido sería lo que ves cuando cierras los ojos. Me revolvió el estómago, pero no podía negar su mérito artístico. Podía imaginarlo colgado en una sala de Tate Modern. No me extraña que la iglesia quisiera restaurarlo y sacarlo del sótano. Pero no sería fácil. Era enorme. No me siento muy bien. Alex se tambaleó un momento antes de desplomarse. Corrí hacia él y logré atraparlo justo antes de que su cabeza se hundiera en el agua. ¡Oh, rayos!, murmuré, luchando por sostener su peso con los brazos bajo sus hombros. Entré en pánico. Miré alrededor buscando dónde ponerlo,
pero la sala estaba vacía. Si lo soltaba, caería como un saco y acabaría ahogándose. Era un tipo grande y mis brazos ya empezaban a rendirse. No tenía esperanza de llegar hasta las escaleras, pero recordé que la habitación con los muebles estaba cerca. Tendría que bastar. Luchando por mantenerlo erguido, lo arrastré lentamente por las aguas turbias. No fue fácil. Aunque el suelo era firme, seguía siendo irregular, y yo caminaba hacia atrás con el agua hasta las rodillas. Mi mente revoloteaba entre todos los posibles desenlaces y, como siempre, se enfocaba en los peores. Podría ahogarse, podría infectarse, podríamos perdernos. Esos túneles eran tan estrechos y confusos. Podía imaginarlo con demasiada claridad. El miedo, el pánico de girar en círculos, la piedra rugosa envolviéndose sobre sí misma, cada giro llevándome de vuelta a ese lugar mientras mis brazos se volvían cada vez más débiles. ¿Qué haría en esa situación?, me pregunté. ¿Lo dejaría ahogarse o seguiría hasta colapsar por agotamiento? ¿Cuánto duraría? ¿Unas horas? ¿Un día? Tal vez más. Era una idea tonta, pero me aceleró el corazón. Intenté convencerme de que tenía todo bajo control. Tenía un plan, uno bueno: sentarlo en una de esas sillas viejas. Probablemente solo se había desmayado por el aire de aquí abajo. Tal vez era más sensible que la mayoría. Pero mientras intentaba mantener los ojos en él, buscando señales de conciencia, no podía evitar mirar hacia el túnel adelante. Con cada paso, la oscuridad se volvía más pesada, y el chapoteo del agua tan fuerte que parecía dolerme en los oídos. Y al mismo tiempo, podía escuchar a cada una de mis respiraciones, como si estuviera en completo silencio. Sin razón aparente, un escalofrío me recorrió. No me sentía solo ahí abajo. Por más que intentaba descartarlo como una sensación infantil, se hacía más fuerte. Cada vez que levantaba la vista, esperaba ver algo. Dios sabe qué pensaba que estaría esperándome, pero no importaba. El simple pensamiento de que había algo en la oscuridad o acechando bajo el agua bastaba para hacerme apresurar el paso, aunque sabía que apresurarse era la mejor forma de cometer un error. Gracias a Dios, la habitación con los muebles no estaba lejos. No tenía puerta, así que simplemente me giré y avancé de espaldas hasta ver una silla que parecía lo suficientemente resistente. Claro, estaba asquerosa, verde de moho y humedad, pero solo tenía que soportar su peso. Alec me lleva al menos 15 centímetros de altura y es mucho más corpulento, así que cuando logré sentarlo en la silla, estaba exhausto. Me detuve a recuperar el aliento. Tenía las manos sobre las rodillas. Todo mi cuerpo estaba temblando. Me tomé unos segundos para calmarme antes de inclinarme sobre él y llamarlo por su nombre. «¡Alec!», grité. «¡Alec!». Le di unas palmaditas suaves en la cara. Parecía moverse, pero no podía asegurarlo. «Oh, por el amor de Dios», murmuré, sintiendo apenas un rastro de alarma en mi voz y tratando de reprimirlo. «Alec, despierta y salgamos de aquí de una buena vez». Alguien presionó una tecla del piano. Todo dentro de mí se detuvo en seco. Fue un sonido apagado y desafinado, pero no había forma de confundirlo. Venía de la habitación cercana. La idea de que hubiera alguien más ahí abajo me tensó la piel y me dejó la cabeza helada. Me tomó toda la fuerza de voluntad que tenía para incorporarme y mirar hacia la puerta. «¡Mike!», gimió Alec, y casi salto del susto. «No me siento bien», murmuró mientras se frotaba la cara. «Está tan oscuro aquí. Creo que estoy soñando». Cuando el shock inicial se disipó,
Me inundó el alivio de no estar solo en ese lugar horrible. «Te desmayaste», dije, con la risa más amigable que pude fingir. «Debe ser el aire de aquí abajo. Vamos a necesitar respiradores de ahora en adelante». «Tengo frío», murmuró mientras se incorporaba. Quiero irme a casa. ¿Puedo irme a casa, por favor?» «Claro que sí», dije, tomándolo del codo y guiándolo hacia la salida. Me sentía mucho más seguro sabiendo que no era el único enfrentando la oscuridad. Pero aún así me detuve al pasar junto a la siguiente habitación. «¿Qué pasa?», preguntó Alec al notar que me quedaba mirando el viejo piano. «Nada», murmuré antes de apresurarme a sacarnos de ahí. Alguien había cerrado la tapa del piano. «Es como si fuera otra pintura cuando la fotografió», dijo Mary, frunciendo los labios mientras miraba la pantalla de la cámara. «¿Será por cómo capta la luz?». Tomó el trípode y lo movió unos pasos a la derecha. Presionó un botón y el flash estalló en la habitación oscura como un rayo. Por un instante, todo quedó al descubierto. Piedra toscamente tallada y agua estancada. «Mira», me llamó. «Volvió a pasar». Interrumpí mi trabajo con la cuarta bomba al fondo de la sala y me acerqué. Hasta ahora había logrado sacar la mayor parte del agua, pero aún quedaba una capa de un par de centímetros sobre el suelo. El resto de los túneles seguía inundado. No había esperanza ahí, así que la sala estaba sellada, con sacos de arena en la única entrada, con refuerzos de lonas impermeables. Llevaba días intentando descubrir de dónde venía el último hilo de agua en esa habitación, y había estado tan ocupado persiguiendo fugas que tuve que contratar a Mary para que se encargara de las imágenes. «Se ve raro», dije, inclinándome sobre su hombro para mirar la última foto. La pared aparecía como una explosión de colores psicodélicos, más parecido a una camiseta tie-dye que al obelisco negro que era en persona. Pero es una pieza extraña, muy texturizada, y la pintura en sí es bastante única. No me sorprende que se comporte raro con el flash de la cámara. «Pero mírala bien», insistió. «Ya lo hice», respondí, alejándome. No quería quedarme mirando demasiado tiempo. «Es rara». «No me gusta», dijo en voz baja, mientras movía el trípode unos pasos más. «A mí tampoco», solté, arrodillándome junto a la bomba rota. «Así que vamos a seguir. Necesito toda la ayuda posible». «Está bien», resopló. «¿Y tu compañero del crimen?» «Alec no se ha sentido bien», dije. «Qué pena. Siempre me cayó bien Al». Otro flash. Por un breve momento, mi silueta quedó proyectada en la pared opuesta al mural. Juraría que era otro tipo de negro, como si mi sombra tuviera textura, pinceladas incluso. Antes de que pudiera pensar en lo que había visto, Mary ya estaba junto a mí. ¿Todavía sin suerte con esa bomba? «Me está volviendo loco», dije. «Bueno, quiero montar el equipo de rayos X ahora. No tomará mucho tiempo, pero tendremos que salir de la sala cada vez. O al menos yo, que hago esto todos los días». Pensé en quedarme solo en ese lugar. «Al diablo, voy contigo», dije. «Antes de empezar, voy a necesitar ayuda para colocarlo en posición». «Claro», respondí, tomando su mano para levantarme. Era un aparato grande, diseñado para capturar imágenes de alta resolución de lo que yace bajo la pintura y el lienzo, esencial para ver el trabajo temprano de un artista.
En los años que pasé en los archivos de la National Gallery, siempre me fascinó documentar los artefactos extraños que se esconden bajo las obras famosas. A veces podías ver una línea del tiempo del proceso creativo, bocetos preliminares, rasgos eliminados, detalles de fondo añadidos al final. La mayoría de la gente no sabe que hay más de una Mona Lisa escondida bajo toda esa pintura. «Listo», dijo Mary, mientras colocábamos el aparato sobre el primer marcador amarillo que había puesto en el suelo. «El primero de 4. Voy a activar el temporizador. Luego nos vamos al pasillo. Sonará cuando termine. ¿Listo?». Asentí y ella presionó el botón. Caminamos rápido hacia la salida y trepamos sobre la barricada, apartando el plástico que había colgado sobre la entrada. Justo cuando Mary cruzaba al otro lado, escuchamos el pitido que indicaba que había terminado. Luego volvimos a entrar. Ella retiró la placa, la guardó en una bolsa impermeable y el proceso comenzó de nuevo. Cada vez movíamos el aparato más adentro en la sala larga. Cada vez tardábamos un poco más en volver a la salida. Era un fastidio, pero necesario. «¡La última!», exclamó Mary cuando por fin colocamos el aparato sobre el cuarto marcador amarillo. «En serio tengo curiosidad por ver estas imágenes más de cerca, ¿sabes?», añadió antes de detenerse al mirar el mural. «Es horrible de ver, pero hay que admirar la técnica. Es casi... familiar». Sus palabras se desvanecieron y ladeó la cabeza lentamente. Tuve que darle un leve empujón para recordarle que presionara el botón. Se rió, lo hizo, y con eso ambos comenzamos a marchar hacia la salida. Trepé rápidamente sobre la barricada una vez más. Me giré para ayudar a Mary, pero me encontré mirando una puerta vacía. El aparato pitó, indicando que había terminado, y asomé la cabeza por la lona. Miré alrededor, pero no la vi. Confundido, volví a entrar y escaneé la sala. Nada. El aparato seguía allí, zumbando, pero no había rastro de la mujer que, hasta hace unos segundos, estaba justo detrás de mí. «¿Mary?», llamé, pero solo respondió el goteo del agua. Estaba desconcertado. No podía entender a dónde había ido. No podía haber pasado por mí hacia pasillo. No tenía sentido. Pero a medida que los segundos se volvieron minutos, la confusión se transformó en un pánico helado. «¿Mary?», grité de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez mi voz se volvía más fuerte y las repeticiones más cercanas entre sí, hasta que empecé a caminar frenéticamente, gritando su nombre una y otra vez. Mi voz se volvió ronca. Incluso asomé la cabeza al pasillo y grité, pero nunca hubo respuesta. Revisé cada rincón de ese lugar, y cuando no la encontré, lo revisé todo otra vez. Una parte de mí empezó a visualizar su regreso, a aferrarse a esa esperanza. Imaginé ese momento de alivio, verla aparecer en una puerta y explicarme a dónde había ido. Me aferré tanto a esta fantasía que, por momentos, sentía que vivía en dos mundos a la vez. Uno, donde Mary y yo reíamos por un malentendido, y otro, donde una mujer podía desaparecer en el aire. Seguramente el segundo no es real, pensé, mientras seguía gritando su nombre. Este tenía que ser el sueño, pero si lo era, no estaba despertando. Y eventualmente acepté que tenía que ir por ayuda. Ni siquiera recogí mis cosas antes de salir al pasillo. Estaba apurado, desesperado por terminar con esta pesadilla, por conseguir ayuda y encontrar a Mary en algún lugar sana y salva. Pero apenas avancé unos pasos cuando escuché su voz llamarme desde detrás. «Mike, no me siento bien. ¿Estoy soñando?». Estaba apoyada en el marco de la puerta que acababa de cruzar, con los ojos hundidos y las mejillas pálidas,
Incluso su cabello parecía más delgado. Parecía una mujer que acababa de pasar una semana en una isla desierta. ¡Jesucristo!, grité, corriendo hacia ella y tomándola. Estaba al borde del colapso, tambaleándose y aferrándose a la puerta solo para mantenerse en pie. ¿A dónde diablos te metiste? Todo está muy oscuro aquí. Quiero irme a casa, dijo con un tono apagado, como una niña recién sacada de un accidente. Está bien, dije. Déjame ver, ¿qué es esto? Sostenía algo entre las manos. Era una de las placas del aparato de rayos X. Ni siquiera reaccionó cuando se la quité. Ahí abajo, en la oscuridad, no parecía gran cosa, y como estaba apurado, simplemente la metí bajo el brazo y la ayudé a cruzar la barricada y entrar al agua. Todo lo que siguió fue un borrón apresurado. La llevé a la iglesia, la senté en un banco y llamé a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápido y se la llevaron, haciendo algunas preguntas sobre lo que creía que había pasado. No tenía respuestas reales, pero cuando mencioné que no tenía su respirador, todos asumieron que era intoxicación por monóxido de carbono. Ese fue el diagnóstico oficial para Alec, y reconocí a algunos de los paramédicos aquella vez, así que debieron conectar los puntos. Pero el dióxido de carbono no explicaba por qué se veía tan delgada y, no sé, rota. Se veía peor que mal. Verla en ese estado me aterrorizó. Al menos está en buenas manos, me dije mientras veía cerrarse las puertas de la ambulancia. Decidí que era hora de terminar el día y fui a recoger algunas cosas que había dejado en un banco cercano, cuando vi la placa que Mary había estado sosteniendo. La luz era un poco mejor dentro de la iglesia, especialmente porque era mediodía y el techo roto llenaba el lugar con rayos de luz ámbar. Tomé la placa de rayos X y la levanté, entrecerrando los ojos para ver qué mostraba. Parecía un huracán de espirales y formas blanco hueso. Un caos confuso de distorsiones extrañas que me recordaban vagamente al fondo de la noche estrellada de Van Gogh. Solo que ahí, en medio de todas esas líneas, entre todos esos remolinos, había una mujer. Mary, de hecho, estaba seguro, y tenía ambas manos apretadas contra los lados de su cabeza, como si estuviera gritando por su vida. ¿Lo viste? El anciano que abrió la puerta era prácticamente esquelético, pero no parecía débil. Me miraba con una anticipación nerviosa, como si estuviera a punto de estallar. ¿Viste el mural? Sí. Cuando mi secretaria me dijo que habías llamado, estuve a punto de descartarte por completo. Me examinó lentamente de arriba a abajo, como si fuera carne en un mercado. Te ves intacto. Yo... Intenté hablar, pero algo en su mirada intensa me descolocó. Al notar esto, abrió la puerta y me hizo una seña para entrar a su lujoso apartamento. «¡Adelante!», exclamó. «Mi personal confirmó que realmente trabajaste en la iglesia. Estoy fascinado por lo que pudiste haber visto». «Me dijeron que usted compró las pinturas de Halswell», dije, mientras me guiaba hacia una sala decorada con muebles de madera brillante y papel tapiz rojo terciopelo. «Una colección en una subasta», balbuceé. «Gastó bastante dinero en ellas». «Sí», respondió, sentándose frente a mí. «Halswell estaba tocado, ¿sabes? Pasó su vida intentando exorcizar las cosas que veía». Claro», titubeé. «Solo quería saber si tiene alguna información sobre
el mural de la iglesia. Muchacho, tú lo has visto. Esto te convierte en un experto mucho más legítimo que yo, dijo, como si me estuviera dando el mayor de los halagos. Nunca tuve el valor de ir a verlo. Amo mi pasatiempo esotérico tanto como cualquiera, pero prefiero el ocultismo donde es poco probable que me haga daño. Estoy preocupado, respondí. 2 amigos se desmayaron ahí abajo y uno de ellos, bueno, no puedo explicarlo bien, pero desapareció por un momento. La iglesia no ayuda mucho, pero me dijeron que hablara con usted si quería información sobre el artista. Oh, la iglesia no tiene registros reales de ese lugar. No de forma adecuada, al menos. Entonces, pregunté, cansado y queriendo ir al grano. ¿Qué pintó George Halswell? 2 colegas se desmayaron ahí abajo y ahora uno de ellos ni siquiera responde a mis llamadas. Por favor, necesito respuestas. George no pintó nada, dijo, encogiéndose de hombros. Lo enviaron como ayudante de mantenimiento y lo encontró escondido detrás de unas cajas llenas de basura vieja. Lo que sea que vio, sintió la necesidad de cubrirlo con pintura. Un intento de censura. Quería ocultarlo. Por eso lo acusaron de vandalismo. Pero los esfuerzos de George fueron en vano. No podía dejar de ver lo que había visto, y eso lo acompañaría para siempre. No entiendo. El mural es... Se inclinó hacia adelante y sonrió. Pude notar que había estado esperando ese momento. Sí, susurró. Cuéntame. No es solo alquitrán en una pared, dije. Es más. Tiene una especie de profundidad. Hay pinceladas por todas partes. Miles, quizás millones. No parecen formar un patrón, pero lo hacen. Se instala detrás de los ojos y quema los fosas nasales. Es una impresión de algo. La oscuridad dentro de un ataúd. Parece sin rasgos, pero no lo es. A veces parece que se arrastra. Fascinante. Bueno, las pinceladas no me sorprenden, dijo, recostándose con una sonrisa satisfecha. George usaba las manos, pero lo que intentó ocultar no desapareció solo porque lo cubrió con pintura. No borró nada, solo lo transformó. Le dio otro rostro que usar. Pero si él no lo hizo, ¿entonces quién fue? Se encogió de hombros. ¿Quién sabe?, dijo el anciano. Estos túneles son tan extensos porque hubo múltiples excavaciones arqueológicas ahí durante el siglo XIX. Encontraron mosaicos que datan de la primera llegada de los romanos a Britania, junto con vasijas de arcilla aún más antiguas. Algunos dicen que la iglesia se construyó encima para ocultar la oscuridad que había debajo, pero eso fue hace tanto que ya nadie lo recuerda. Cuando llamé al arzobispo para confirmar si realmente te habían enviado ahí, parecía convencido de que George había creado el mural desde cero. Pero la pintura en esa pared nos precede a todos. Sus hombros se hundieron y una expresión de derrota lo invadió. Ojalá hubiera tenido el valor de verla. Tenía miedo. Tan a menudo la verdad puede ser aterradora. Cuando supe que la hija de Halswell estaba subastando algunas de sus obras tardías, pensé que tal vez sería una oportunidad para vislumbrarla. Una forma de ver lo que George Halswell vio, reinterpretado por él en una nueva expresión artística. Suspiré. Esta visita no me había revelado gran cosa hasta ahora. Al notar mi decepción, el anciano sonrió. ¿Quieres verlas? Sus pinturas. De pronto volvió a ser el hombre ágil y animado que me había abierto la puerta. Se puso de pie de un salto y aplaudió con entusiasmo. ¡Ven! ¡Ven!, dijo con tono frenético. ¡Ven aquí!
son algo especial. Lo que sea que George vio ahí abajo realmente lo marcó. No aceptaba un no por respuesta. Incluso me tomó de la mano, tirando de mí como un niño emocionado, hasta llegar a una pequeña sala decorada como galería. Las paredes estaban densamente cubiertas de pinturas y grabados que valían millones, algunos de los cuales reconocí, pero él pasó junto a ellos como si no significaran nada. Cuando me empujó con entusiasmo frente a su colección más reciente, entendí por qué. Las pinturas de Halswell no eran negro puro, eran parientes espirituales del mural, pero con suficiente luz para ver lo que había más allá. Eran detalladas y hermosas, al menos en los principios artísticos que las componían. Las formas, la anatomía, el uso del color y el espacio. Pero fue el contenido lo que me atrapó y me revolvió el estómago. Había 7. Todas mostraban a personas en diversas formas de tortura y privación, desollamiento, amputación, ahogamiento. Ojos blancos, brillantes, que me miraban desde un abismo miserable. Pero fueron 2 en particular los que me hicieron sentir que el corazón se me caía al estómago. Mostraban a Mary y Alec, delgados, famélicos, llorando y rotos, gritando hacia el vacío mientras una fuerza invisible los arrastraba hacia las aguas negras y heladas. No debería ser posible. George Halswell había muerto hacía 16 años. No había forma de que pudiera haber pintado a mis amigos. Pero no había duda. Eran ellos. Cristo, incluso aparecía el tatuaje de Alec. Lo que sea que estaba enterrado ahí abajo y que George encontró, dijo el anciano, saboreando el terror en mi rostro. Es una invitación abierta a algo que nadie quiere conocer. Podría desearte suerte a ti y a tus colegas, pero no tiene sentido. Ya están perdidos. ¡Al! ¡Vamos! ¡Déjame entrar! Golpeé la puerta por 10ª vez sin respuesta. La última vez que vi a Alec fue cuando lo llevé a casa desde el hospital, después de que se desmayara. Eso fue hace 3 semanas. Supuse que se había ido con sus padres, como me dijo que haría. Pero después de ver esas pinturas, tuve un presentimiento horrible. Llamé a sus padres con la esperanza de que estuviera allí, pero me dijeron que no habían sabido nada de él. Ni siquiera sabían que algo malo había pasado. Media hora después, estaba frente a su puerta, haciendo todo lo posible por alcanzarlo. ¡Vamos!, grité golpeando de nuevo. ¡Mary está desaparecida! ¿Está contigo? Por favor, Al, dime que están bien. Ansioso y asustado por mi amigo, pegué la oreja a la puerta, esperando a escuchar sus pasos. Solo habían sonidos tenues, irregulares, el más leve indicio de alguien hablando. «Al», llamé. «Al, por favor, abre». Algo golpeó la puerta con fuerza y me hizo saltar. La sensación de hundimiento en el pecho se intensificó. Estaba vivo, al menos, pero eso no significaba que estuviera bien. Aunque lo enfadara, tenía que entrar y asegurarme. Por suerte, aún tenía una llave de repuesto de hace tiempo. La usé para abrir la puerta apenas unos centímetros y mirar dentro. Pero solo había oscuridad. «¡Al!», grité por la rendija y lo lamenté al instante. Algo en el olor del lugar, moho y humedad, me hizo estremecer. La alfombra estaba empapada, como si hubiera una fuga que nadie se molestó en reparar. Me recordó al sótano de la iglesia, no solo por el agua o el olor, fue por las sombras, por la visión distante de puertas que llevaban a espacios vacíos envueltos en oscuridad.
No quería anunciar mi presencia en ese lugar, pero tenía que hacerle saber a Alec que estaba entrando en su casa. «Alec, soy Mike. ¿Estás ahí?» Se oyó un golpe apagado en el fondo, así que empujé la puerta hasta abrirla por completo y la mantuve en su lugar con un extintor cercano. La luz que entraba era débil, pero me ofrecía un mínimo consuelo. Por desgracia, apenas di unos pasos cuando la puerta se cerró de golpe y quedé en completa oscuridad. Desesperado, saqué mi linterna y la encendí, y lo que vi casi me hizo soltarla. Alguien me observaba desde una puerta al fondo del pasillo. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. El cabello estaba tan ralo que se le veía el cuero cabelludo, inflamado y en carne viva. Y esa expresión, una mirada apagada, pero llena de odio. La baba colgando de la boca como la de un asesino lobotomizado. Al principio, ni siquiera lo reconocí como Alec. Me tomó unos segundos, paralizado por el terror, darme cuenta de que era mi viejo amigo, acechándome desde una habitación oscura. «Alec», tartamudeé. «¿Estás bien?» No dijo nada. Solo dio un paso atrás y pareció disolverse en las sombras. Reuní el poco valor que me quedaba y avancé con cuidado hacia la puerta donde lo había visto. Pero aún no podía ver nada. Solo cuando estuve tan cerca que apoyé una mano en el marco, logré ver bien el interior. Alec estaba agachado en una esquina, junto a unos muebles rotos, desnudo y pálido. La columna sobresalía entre los omóplatos como la de un sobreviviente famélico. Murmuraba en voz baja, la misma frase una y otra vez. No podía estar seguro, pero parecía decir que estaba tan oscuro aquí. Quise llamarlo, pero las palabras se me atoraron en la garganta cuando vi sus dedos ennegrecidos y los baldes vacíos de pintura. Había rehecho el mural. O tal vez solo una versión de él. Un caos oscuro y confuso de pinceladas gruesas, vidriosas, de obsidiana, que cubrían toda una pared. Su televisor yacía destrozado en el suelo donde lo había arrancado. El sofá desplazado. La mesa de centro tirada, como si hubiera entrado en una carrera frenética por alcanzar la pared. Ahora todo ese lugar estaba roto, desarmado. Peor aún, muchas cosas estaban podridas, convertidas en inmundicia y moho. Era como si el sótano de la iglesia estuviera saliendo de esa pared negra. Aire rancio y agua estancada filtrándose a través de la pintura cerosa, contaminando todo lo que tocaba. «Al», dije, sin poder ocultar el temblor en mi voz. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Me miró con ojos llorosos y desesperados. Él dice que si quieres que volvamos, ya sabes dónde buscar. Con una velocidad alarmante, Alex se puso de pie y corrió hacia la pared, donde desapareció en la pintura, como una piedra cayendo al agua. Caí al agua con un golpe sordo y salpicaduras, y de inmediato escaneé el sótano. El agua negra se ondulaba hacia la distancia mientras mi luz blanquecina barría cajas viejas y estantes rotos. Intenté aferrarme a esa urgencia y valentía que me habían impulsado a correr hasta la iglesia, pero frente a la oscuridad doliente que se aferraba al borde de mi linterna, ya sentía cómo se me escapaban. Sabía que tenía que avanzar hacia esas sombras, adentrarme en el túnel al fondo de la sala que me llevaría al mural. Tenía que salvar a mis amigos. Cada vez que pensaba en dejarlos a su suerte, recordaba esa pintura, la expresión en sus ojos, agonía y tortura escritas en ojos desesperados. Si había siquiera una posibilidad de alcanzarlos,
Tenía que intentarlo. Y dadas las palabras de Al en ese apartamento, no había duda de dónde buscar. Cada paso era una lucha. El sonido del agua elevaba mi paranoia a nuevos niveles y me detenía constantemente, esperando escuchar los pasos de algún perseguidor invisible. O quizás algo más adelante. Pero no fue hasta que llegué a la sala del piano que finalmente escuché el sonido de alguien más ahí abajo conmigo. Música. Me detuve, sin estar seguro de si podía confiar en mis sentidos. ¿Realmente lo estaba escuchando? ¿O mi mente aterrada estaba imaginando el peor escenario posible? Pero pronto el ruido de fondo se desvaneció, y con claridad absoluta pude oír una canción espantosa. Un tono extraño y discordante, débil y desafinado, tocando con apenas el recuerdo vago de un talento musical real. Temblando de miedo, bajé la luz en un intento desesperado por hacerme menos visible y me acerqué a la puerta. Mary estaba ahí, esperándome. La reconocí como mi amiga, pero no era la mujer que yo conocía. Había envejecido décadas desde la última vez que la vi, y estaba tan delgada que ya no parecía humana. Sus ojos, pequeños y negros, incrustados sobre una sonrisa maniática y sádica que no tenía nada de alegría. Se está tomando su tiempo contigo, dijo con un tono cantado y quebrado antes de levantarse para enfrentarme. Su cuerpo roto y colgante a plena vista, cubierto de cicatrices gruesas y anudadas. No era la mujer que había puesto en esa ambulancia. Tal vez era ella después de sobrevivir a una guerra nuclear, pero no. Simplemente no era posible que hubiera cambiado en tan poco tiempo. Pero era su rostro, torcido por el odio y una especie de hambre, parecía lista para lanzarse sobre mí. La tensión de un momento que se acerca. Y no me gustaba nada la idea de esas uñas amarillas y mordisqueadas arañando mi cara y mis ojos. Pero en lugar de saltar, simplemente soltó una risita y se deslizó en silencio hacia el agua, desapareciendo bajo la superficie negra. Contemplé la idea de marcharme y me giré para mirar el camino por el que había venido. Pero a unos 20 metros, mi luz captó el rostro aterrador de Mary mirándome fijamente. Di un salto, sorprendido de cómo había logrado pasar junto a mí y llegar hasta allá sin que la notara. Y ahora que me esperaba, me estaba desafiando a intentar escapar. Quería hacerlo. Quería caminar hacia ella, pero... ¡Dios! La expresión en su cara. Decidí que no era opción. Tenía que avanzar hacia el mural. Tal vez Alec había recuperado el juicio y podía ayudarme. Una esperanza mínima, pero era todo lo que tenía para endurecerme. Así que caminé lentamente hacia la última puerta y crucé los sacos de arena, entrando en la sala del mural. Todo estaba donde lo habíamos dejado semanas atrás, incluso el viejo aparato de rayos X sobre su trípode. Lentamente, una especie de oscuridad comenzó a filtrarse en mis pensamientos, y el aire se volvió denso y fluido, llenándome como si me estuviera ahogando en una inmundicia. Intenté mantener la mente en orden y pensar que el siguiente paso, pero fue inútil. Caí de rodillas y empecé a jadear, pero cuanto más luchaba por respirar, peor se volvía. Los minutos se estiraban mientras los bordes de mi visión palpitaban en rojo y negro, y comprendí que era como si me estuviera ahogando sin poder morir. Entonces, una idea horrible comenzó a quemarse en mi mente. Lentamente llegó como una verdad poderosa. Todo el tiempo que había pasado fuera de esa sala era una mentira, solo una especie de sueño. La luz del día que había visto, las mañanas despertando en mi cama, la vista de Londres y el sonido de un mundo hecho con cosas brillantes y coloridas. Esos recuerdos eran solo plástico delgado sobre una verdad mucho más profunda. Esa sala.
el colapso de Alec, la desaparición de Mary. Eso era lo único real que había vivido. El frío y la humedad y la oscuridad era todo lo que me quedaba. No había mundo exterior. Todo eso era un sueño, su sueño. Lo único que realmente existía era el océano al otro lado de esa pared. Y todo lo demás había sido imaginado por algo que yacía en sus profundidades. Casi colapsé bajo el peso de esos pensamientos. Cada respiración era una lucha. Cada momento que intentaba recordar de mi vida anterior era como pasar una piedra por el cuerpo. Y entonces lo escuché. Un goteo. Miré hacia la pared y vi agua filtrándose desde la pintura como sudor desde la piel. Al principio lentamente, pero luego creció y creció hasta que los hilos se convirtieron en una corriente constante. Fugas brotando en una presa que contenía aguas de otro mundo. Finalmente se dio. De golpe, una gran y aterradora oleada de agua negra brotó del mural. No duró mucho, apenas unos segundos, pero fue suficiente para llenar la sala con otro pie de agua. Y cuando la espuma y las olas se disiparon, lo vi. Alec, arrodillado frente al mural. Ahora te toca a ti en la oscuridad, Gimió, y todos los pensamientos de rescate huyeron de mi mente al mirarlo. ¿Qué estaba pensando al venir aquí? ¿Qué se supone que iba a hacer contra eso? No se podía luchar contra ello. No se podía apuñalar ni matar. Y las palabras de Alec me helaron hasta los huesos. ¡Dios, no!, pensé. No voy a entrar ahí. Él quiere que uno de nosotros vuelva, gritó Alec. y es justo que no sea yo. Se levantó por completo. Lo que fuera que había atravesado estaba en un estado mucho peor que Mary. No solo estaba famélico, se estaba descomponiendo. Su torso cubierto de grandes lesiones supurantes, tan profundas que se veían músculos y huesos expuestos. Era como si lo hubieran vomitado desde las entrañas de un gigante, medio digerido y apenas vivo. No, murmuré. No, 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 no. ¡Ya tuvimos nuestro turno! Gritó de repente. ¡Entramos! ¡Ahora te toca a ti! Corrí. Me lancé sobre la barricada y huí gritando por el túnel. Me moví por el agua como nunca antes. No perdí tiempo mirando atrás. Ni siquiera desperdicié energía en pensar qué estaba pasando. Solo existía la necesidad de empujar una pierna tras otra a través del agua, como un pistón en un motor. El ardor en los músculos no importaba. El trueno de mi corazón, tan salvaje y furioso que sentía que podía colapsar y morir en cualquier momento, no importaba. Nada importaba. Todo lo que existía para mí en esos minutos desesperados de huida era el recuerdo del mundo de arriba. Luz de sol, pájaros, extraños sonrientes y comida deliciosa. Mi casa y mi cama. Un mundo donde las cosas tenían sentido. Lloraba cuando finalmente llegué al sótano y vi las escaleras que subían hacia mi luz. Mi corazón se aceleró mientras las trepaba a 4 patas y mi mano se estiró hacia el último escalón cuando el mundo explotó. Dolor. Rojo. Algo como un relámpago pareció dispararse desde mi boca, extendiéndose por mi rostro en terribles pulsos de agonía. Había resbalado y me golpeé la cara contra el último escalón de piedra, atrapando el borde con los dientes inferiores, que se hicieron añicos y ahora flotaban libremente en mi boca. Pero eso no fue lo que me sacó del shock. No. Lo que me devolvió la conciencia fue la sensación del agua fría subiendo por mis hombros.
y una mano aferrada a mi tobillo con una fuerza casi mecánica. Alec me atrapó en el último momento y ahora arrastraba mi cuerpo flotante de regreso hacia la oscuridad. No perdí el tiempo. Empecé a forcejear de inmediato, luchando por ponerme de pie mientras él me golpeaba con puños pesados, simiescos. ¡Te toca a ti! Bramó. Nosotros ya pasamos nuestro tiempo en la oscuridad. En medio del caos, vi a Mary acurrucada en una esquina, sollozando. Ya somos suyos. Lloriqueó como una niña caprichosa. Todos tenemos que tomar nuestro turno. De una forma u otra, nos tiene. Se lanzó hacia mí y en ese instante perdí toda voluntad de ayudar a mis amigos. Le di un golpe con toda mi fuerza, uno solo, directo al hombro. Ese cuello flaco se dobló hacia atrás y desapareció bajo las olas. Dios mío, aún no sé si la maté. Solo sé que desde ese momento, Alec era el único que intentaba arrastrarme de vuelta hacia el mural. Siempre había sido más grande y fuerte que yo, y aunque ahora era un espectro famélico de lo que fue, aún me sujetaba con una mano como una garra de acero, mientras que con la otra descargaba golpes terribles sobre mi cabeza. Sangrando y aturdido, terminé usando una mano para cubrirme el rostro y la otra para buscar desesperadamente algo que pudiera usar. Finalmente encontré algo, frío, húmedo y resbaloso. Un trozo viejo de madera. Se lo lancé con toda mi fuerza y se rompió contra su cara como pulpa podrida. Se detuvo y le sonrió. Ni siquiera lo había afectado, pero donde la madera se había partido, ahora sostenía un puñado de astillas afiladas, apretando los dientes y recurriendo a lo poco de rabia que me quedaba. Me lancé hacia adelante y clavé los centímetros de madera rota en la herida más grande de su abdomen. Esta vez no sonrió. Gritó y me soltó, mirando horrorizado el trozo de madera sucia sobresaliendo de su carne. No esperé ni un segundo más. Corrí escaleras arriba hacia la luz abierta de la iglesia y cerré la trampilla con un golpe pesado y final. Alec y Mary fueron encontrados inconscientes en sus casas unas semanas después. Nadie prestó mucha atención a la pintura en la pared de Alec, ni a la que Mary aparentemente había hecho por su cuenta. La policía me interrogó brevemente, pero hicieron muchas preguntas sobre drogas. Creo que, por el estado de sus hogares, pensaron que eran adictos. Inundaciones, moho, decadencia. Pedí a la policía que destruyera los murales que habían hecho, pero me dijeron que eso dependía del propietario, aunque mencionaron que ambos departamentos probablemente tendrían que ser demolidos y reconstruidos desde cero. Alec y Mary siguen en el hospital hasta el día de hoy, en coma. Me tomó años reunir el valor para visitarlos, y aún así, nunca pasé más allá de la puerta de la habitación de Alec. Me quedé allí, observándolo por un momento, esperando convencerme de que todo lo que había pasado era solo una especie de sueño enfermo. Esperanza que se desmoronó cuando Alec despertó brevemente y se volvió hacia mí. Es tu turno en su vientre, dijo. En esta vida o en la siguiente, vas a ir. Sonrió antes de volver a caer en la inconsciencia y me fui. Nunca regresé. Desde entonces, he tratado en todo tipo de empleos, con un solo requisito: nunca volver a trabajar con pintura. Ventas, construcción, fábricas,
lo que sea, mientras no tenga que tomar un pincel ni mirar una obra. Las palabras de Alec en el hospital me asustaron tan profundamente que dudo que el miedo se desvanezca alguna vez. Cada noche sueño que estoy de nuevo en ese sótano. Otras veces que estoy en un vacío sin tiempo. Y algo terrible se acerca. Una boca más grande que cualquier estadio de fútbol, rodeada de dientes de varios pisos de altura. Pero los peores sueños son aquellos donde estoy atrapado, sofocándome en oscuridad total mientras algún fluido invisible quema mi piel. No importa cuánto grite o llore, no puedo liberarme. Cuanto más me agito, más esas paredes cubiertas de mucosidad se comprimen alrededor hasta que apenas puedo respirar. Estos sueños se están volviendo más frecuentes y últimamente he empezado a preocuparme de que Alec y Mary tengan razón. Es mi turno en la oscuridad. Siempre lo ha sido. En esta vida o en la siguiente, es ahí donde voy. ¿O tal vez estoy perdiendo la razón? Después de todo, esta mañana desperté con pintura en las manos y el comienzo de algo extraño, garabateado en mi pared, con dedos sucios. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.